Julián llegó aquella tarde con una sonrisa rara, forzada, y un sobre elegante entre las manos. Me dijo que había estado pensando en mí, en lo agotada que me notaba últimamente, y que por eso había decidido regalarme un crucero para que pudiera desconectarme de todo. Sus palabras me desarmaron. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a correr sin que pudiera evitarlo. Lo abracé con fuerza, agradecida, convencida de que era un gesto de amor verdadero. Imaginé el mar, la brisa y unos días enteros solo para mí, sin deberes ni cargas. Por unos segundos creí de corazón que mi esposo se preocupaba por mí. Mientras me hablaba de la ruta del viaje y de las comodidades del barco, yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Pensaba que, al fin, después de tantas discusiones y silencios, había recordado lo que yo necesitaba. Que me mirara a los ojos y dijera que se preocupaba por mi bienestar me llenaba de ilusión. Apreté el sobre contra el pecho, soñando con lo que vendría. Le agradecí una y otra vez, sin imaginar lo que se escondía detrás de aquel aparente detalle. Cuando logré calmarme, le pregunté por qué no venía conmigo. Esperaba que me dijera que había comprado 2 boletos, que sería una escapada romántica para reconectar. Pero su rostro cambió y con tono serio explicó que en el trabajo no le daban vacaciones. Dijo que era imposible ausentarse tantos días, que alguien debía quedarse. «Ve tú sola, te lo mereces», añadió, sonando convincente. Y yo, ingenua, no dudé de sus palabras. Me convencí de que hacía un sacrificio por mí, que renunciaba a acompañarme solo para que pudiera descansar. Esa idea me hizo sentir todavía más agradecida. Pensé que era una muestra de confianza, de generosidad, de amor incluso. Nunca se me cruzó por la cabeza que todo aquello fuera una coartada. Lo abracé de nuevo, repitiendo que lo echaría mucho de menos durante esos días. No imaginaba que él celebraba mi ausencia. La víspera del viaje salí de compras para preparar los últimos detalles. Le dije a Julián que tardaría, que quería elegir ropa nueva, perfumes y algunos caprichos para el crucero. Salí con 1000 cosas en la cabeza, queriendo dejar todo listo para mi partida. Caminé por las tiendas con ilusión, sin sospechar nada. Pensaba en cómo después le contaría cada detalle del barco, convencida de que eso lo haría feliz. Sin embargo, terminé mucho antes de lo esperado. Apenas había pasado 1 hora cuando ya tenía todo lo necesario. Dudé un momento si quedarme más tiempo fuera, pero la idea de regresar a casa, descansar y sorprender a Julián con mi rapidez me hizo volver. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría mi vida. Al abrir la puerta y cruzar el pasillo, un murmullo de su voz me detuvo. El corazón empezó a latirme con fuerza. Estaba hablando con alguien. Entré en silencio, creyendo que estaba solo, y de pronto escuché su risa desde el salón. Era una risa distinta, nerviosa y cómplice que no reconocía en él. Me acerqué un poco más y su voz se volvió clara. Decía frases cortas, como si intentara convencer a alguien con un tono demasiado afectuoso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo dentro de mí me advertía que no debía seguir escuchando, pero no pude detenerme. Mis piernas temblaban, las manos me sudaban, y aún así permanecí quieta, pendiente de cada palabra. En ese momento entendí que estaba oyendo algo prohibido. Algo que no era para mí. El salón, que tantas veces había sido refugio familiar, se convirtió en escenario de traición. Mi respiración se aceleró. Me cubrí la boca para no hacer ruido, consciente de que cualquier movimiento podía delatarme. Cada carcajada suya era como un cuchillo clavándose en mi pecho. El silencio de la casa contrastaba con su voz despreocupada, como si yo no existiera. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, y entonces la escuché decir: «El crucero es solo de ida. Por fin nos libraremos de ella». Aquellas palabras retumbaron en mi cabeza como un trueno. Me llevé la mano al corazón. El dolor fue tan fuerte que pensé que caería al suelo. No podía creer que hablara de mí con tanta frialdad, como si fuera un estorbo que debía eliminar. La seguridad con la que lo dijo me heló la sangre. No había duda ni titubeo alguno en su voz. De repente, todo cobró sentido. Las miradas esquivas, las ausencias, las noches en las que regresaba tarde. No era trabajo. Era un plan tejido con calma. Yo estaba en medio del pasillo, atrapada entre la rabia y la desesperación. Una parte de mí quería irrumpir y enfrentarlo, pero otra me obligaba a contenerme. Sabía que si me adelantaba, perdería la posibilidad de protegerme, y en ese instante juré que no le daría ese poder. Me apoyé en la pared, sintiendo que mis rodillas cedían. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. La traición ya no era una sospecha, era una verdad brutal frente a mis oídos. Julián, el hombre en quien confié mi vida, planeaba deshacerse de mí como si fuera basura.
Las lágrimas comenzaron a rodar, pero apreté los dientes para no sollozar. Era un dolor que ardía, que destrozaba mi alma en pedazos, y sin embargo, dentro de esa devastación, algo despertó. Una chispa de lucidez me hizo entender que llorar no me salvaría. Comprendí que debía ser más fuerte que nunca, que no podía permitirle saber que lo había descubierto. Mientras él seguía hablando, yo ya pensaba en cómo sobreviviría a su engaño. No iba a dejar que me destruyera. La herida era profunda, pero también el inicio de mi despertar. Respiré hondo y me obligué a recomponerme antes de entrar al salón. Me sequé las lágrimas con las manos temblorosas y fingí una sonrisa. Caminé con paso firme, como si no hubiera escuchado nada, y lo saludé con naturalidad. Julián colgó el teléfono enseguida, fingiendo sorpresa, y me preguntó por qué había vuelto tan pronto. Respondí con calma, inventando una excusa sobre las tiendas y el cansancio. Cada palabra me costaba, pero no podía permitir que sospechara. Me acerqué, le di un beso en la mejilla y mantuve la compostura. Por dentro estaba rota, pero no podía mostrarlo. Si lo hacía, perdería la única ventaja que tenía, la información. Mientras él retomaba su papel de esposo atento, yo observaba cada gesto, cada mirada, cada pausa incómoda. Sabía que mentía, y esa certeza me mantenía de pie. Era como caminar sobre fuego, pero mi silencio era el único escudo que tenía. Esa noche me acosté a su lado fingiendo cansancio, aunque mis ojos permanecieron abiertos hasta el amanecer. Escuchaba su respiración tranquila, preguntándome cómo podía dormir así después de planear mi final. Cada segundo era un tormento. Mi mente repasaba todas las excusas, las ausencias y las palabras raras de los últimos meses. Todo encajaba con crueldad, como un rompecabezas que siempre estuvo frente a mí. Me giré hacia la ventana, dejando que la oscuridad me envolviera. Las lágrimas caían silenciosas. Mientras él continuaba hablando al otro lado, mi mente ya se concentraba en una sola idea. ¿Cómo iba a sobrevivir a su traición? No iba a permitir que me destruyera. La herida era profunda, sí, pero también el comienzo de mi despertar. Respiré hondo y me obligué a recuperar la calma antes de entrar en el salón. Me limpié las lágrimas con las manos temblorosas y forcé una sonrisa que apenas se sostenía. Caminé con firmeza, fingiendo no haber escuchado nada, y lo saludé con total naturalidad. Julián colgó el teléfono con rapidez, simulando sorpresa, y me preguntó por qué había regresado tan pronto. Le respondí con serenidad, inventando una excusa sobre las tiendas y el cansancio. Sentía que cada palabra me costaba un esfuerzo inmenso, pero no podía dejar que notara nada. Me acerqué, le di un beso en la mejilla y mantuve la compostura. Por dentro estaba hecha pedazos, pero debía ocultarlo. Si él descubría mi dolor, perdería la única ventaja que tenía, la verdad que yo sabía y él ignoraba. Mientras retomaba su papel de esposo atento, lo observaba con detenimiento. Cada gesto, cada mirada, cada pausa en su voz era una mentira que yo reconocía con claridad. Saberlo me mantenía erguida, como si mi silencio fuera un escudo invisible. Era como caminar sobre fuego, pero resistir era la única manera de protegerme. Aquella noche me acosté junto a él fingiendo sueño, aunque mis ojos no se cerraron en toda la madrugada. Escuchaba su respiración tranquila y me preguntaba cómo podía dormir tan plácidamente después de planear mi final. Cada segundo se volvía un tormento. Mi mente repasaba todas las excusas, cada ausencia, cada palabra extraña de los últimos meses. Todo encajaba con crueldad, como si el rompecabezas siempre hubiera estado frente a mí, pero yo no quise verlo. Me giré hacia la ventana y dejé que la oscuridad me cubriera. Las lágrimas caían en silencio, empapando la almohada, mientras trataba de no hacer ruido. La casa se había convertido en una cárcel de pensamientos insoportables. Recordé promesas, risas, sueños, y me pregunté en qué momento el hombre que amaba se había transformado en mi enemigo. Esa noche comprendí que ya no había regreso posible. O actuaba con inteligencia o terminaría destruida. Al amanecer, con los ojos hinchados de tanto llorar, sentí que algo se había roto dentro de mí. Ya no era la mujer ingenua que recibió aquel sobre con ilusión. Ahora tenía un propósito claro. No volvería a ser su víctima. Me levanté con cuidado para no despertarlo y empecé a planear cada paso con frialdad. No podía apresurarme, necesitaba pensar con la cabeza, aunque el alma me doliera. Mientras preparaba el desayuno, lo observaba como si fuera un desconocido. Hablaba de banalidades, sonreía, fingía normalidad, como si la noche anterior no hubiera tramado mi caída. Pero yo ya no lo miraba igual. Dentro de mí crecía una fuerza nueva, una determinación que nunca había sentido. Decidí que invertiría el juego y que él pagaría por cada una de sus mentiras.
Ese pensamiento fue mi único consuelo. Mi primera victoria silenciosa. Al poco rato fui al banco con el corazón acelerado. Me senté frente al empleado y pedí retirar todo el dinero de la cuenta conjunta. Un sudor frío me recorría la espalda, pero mi voz sonó firme, como si hubiera ensayado esa escena toda la noche. Cuando firmé el recibo, supe que estaba cambiando mi destino. Aquellos billetes no eran solo dinero. Eran mi salvación, mi independencia. Los guardé con cuidado, como si fueran mi escudo contra el hombre con el que compartía la cama. Salí de la sucursal abrazando el bolso contra el pecho y respiré el aire de la calle como si fuera la primera vez. Ese acto tan simple me devolvió el control que él me había arrebatado. Caminé con paso decidido, recordando cada palabra de su llamada, cada mentira que había soportado. Sabía que Julián descubriría mi movimiento tarde o temprano, pero ya no me importaba. Estaba segura de que, cuando lo hiciera, sería demasiado tarde. Cuando llegó el momento de tomar el taxi que me llevaría al puerto, él insistió en acompañarme. Sus gestos parecían cariñosos, pero yo podía ver la máscara detrás de cada sonrisa. En la puerta me dio un beso frío, mecánico, sin una pizca de amor. Yo respondí con serenidad, fingiendo ingenuidad, interpretando el papel que él esperaba ver. Era como participar en una obra cruel. Mientras subía al taxi, lo miré por última vez desde la ventanilla. Su rostro confiado me confirmó que no sospechaba nada. Creía tenerlo todo bajo control. Lo dejé convencido de su falsa victoria. Y eso me llenó de una satisfacción silenciosa. Por dentro hervía la rabia, mezclada con un extraño alivio. Estaba dando el primer paso hacia mi libertad. Aquella despedida fingida marcaba el fin de una vida y el inicio de otra. Subí al crucero con la cabeza alta, aunque el corazón me doliera todavía. Las luces, las risas y el bullicio de los pasajeros me envolvían en un ambiente que parecía ajeno a mi tragedia. Caminé por los pasillos, observando cada detalle, repitiéndome que aquel viaje no era un castigo, sino una oportunidad. Me prometí disfrutarlo, porque lo había pagado caro, con lágrimas y traición. Cuando el barco comenzó a alejarse, me apoyé en la barandilla y dejé que el viento marino acariciara mi rostro. Sentí que, con cada metro de distancia, se rompían las cadenas invisibles que me unían a Julián. Cerré los ojos y juré que nunca volvería a ser la mujer ingenua que él creyó dominar. Había tomado las riendas de mi destino y no pensaba soltarlas. El océano se abría ante mí como un horizonte incierto, pero lleno de libertad. 10 minutos después de zarpar, imaginé a Julián usando su tarjeta para comprarle un regalo a su amante. En mi mente lo vi fruncir el ceño cuando el cajero le informara que la operación había sido rechazada. Esa imagen me produjo un extraño placer, como si la justicia comenzara a actuar. Él, tan seguro de sí mismo, tan convencido de su poder, se encontraría con la primera grieta de su plan. No pude evitar sonreír al recordar cómo había vaciado la cuenta en silencio. Mientras la brisa del mar golpeaba mi cara, pensé en su desesperación. Sabía que correría al teléfono, llamaría al banco, exigiría explicaciones y poco a poco descubriría la verdad. Por primera vez, no sería yo la que quedaba en shock, sino él. Esa idea me dio fuerzas para mantenerme firme, para empezar a disfrutar del viaje que me había ofrecido con tan malas intenciones. Julián se hundía en tierra firme mientras yo navegaba hacia mi libertad. Puedo imaginar su rostro desencajado al oír la confirmación del banco. Todo el dinero había sido retirado por mí. Su furia debió mezclarse con incredulidad, quizá golpeó la mesa o maldijo el aire. Para un hombre acostumbrado a tener el control, aquella noticia fue un golpe mortal. Él había planeado dejarme sin futuro, y sin embargo, era él quien se quedaba vacío. La ironía de todo aquello me ofreció un respiro inesperado. Mientras yo caminaba por la cubierta, rodeada de desconocidos que reían y charlaban, él se enfrentaba a la amarga soledad de su propio fracaso. Podía imaginarlo tratando de ocultar su humillación ante su amante, inventando mentiras torpes para justificar mi falta de dinero. Pero la verdad siempre termina saliendo a la luz. Y sabía que pronto ella también lo dejaría. Esa visión me devolvió algo que creía haber perdido, la certeza de que aún podía ganar mi propia guerra. No tardó en intentar comunicarse conmigo una y otra vez. Sentía el teléfono vibrar dentro del bolso, pero en alta mar no había señal. Era como un muro invisible que me protegía de su voz y de sus reproches. Cada llamada perdida era una prueba de su desesperación. Creía que podía seguir controlándome desde la distancia, pero estaba completamente equivocado. Lo había excluido de mi vida en el mismo instante en que puse un pie en ese barco. Sonreí mirando el horizonte, consciente de que el poder había cambiado de manos. Ya no podía tocarme ni alcanzarme.
y cada minuto de su impotencia era para mí una victoria silenciosa. Su plan se desmoronaba, mientras yo me mantenía firme sobre las olas y él se hundía en sus propias mentiras. Por primera vez en mucho tiempo sentí una paz que me pertenecía solo a mí. Con el paso de los días, supe por conocidos que Julián había intentado sostener la relación con su amante, pero sin dinero, aquella farsa se vino abajo. Ella lo abandonó sin pensarlo 2 veces, como quien deja atrás un objeto roto que ya no sirve. El mismo hombre que quiso deshacerse de mí fue rechazado por la mujer en la que tanto confió. Esa cruel ironía me hizo entender que el destino también sabe cobrar justicia. Lo imaginaba vagando por la casa vacía, enfrentándose a la soledad que tanto temía. Su amante había desaparecido y con ella la máscara de seguridad que solía usar. Él, que se creía invencible, ahora estaba solo, derrotado y sin nadie a quien aferrarse. Era su propio reflejo el que lo castigaba. Y yo, lejos de todo, sentía que por fin la balanza se inclinaba a mi favor. Mientras tanto, yo seguía recorriendo la cubierta, dejando que el viento marino secara las últimas lágrimas. El océano abierto me hacía sentir diminuta, pero también libre, como si cada ola arrastrara un fragmento de mi dolor. Cerraba los ojos, respiraba profundo y comprendía que estaba dejando atrás la parte más oscura de mi historia. Ya no era una simple pasajera, era una mujer que renacía. Me quedaba mirando el horizonte en silencio, recordando todo lo que había soportado. La rabia se transformaba en fuerza y el miedo en determinación. Julián ya no tenía poder sobre mí. Cada kilómetro que nos separaba me lo confirmaba. Era como si la mujer ingenua hubiera quedado en tierra y la que navegaba ahora aprendía a mirar la vida con otros ojos. Aquel crucero se convirtió en mi primera victoria. Al principio pensé que no podría disfrutar del viaje, que el peso de la traición me hundiría, pero poco a poco entendí que no debía regalarle también mi dolor. Comencé a recorrer el barco, a participar en las actividades, a escuchar música, a reír con desconocidos. Descubrí que la vida continuaba, incluso cuando uno cree que todo ha terminado. Esa revelación me devolvió la energía. Me sorprendí sonriendo frente al espejo, con el cabello despeinado por el viento y los ojos aún hinchados, pero llenos de brillo. Aproveché cada instante, consciente de que aquel viaje, que él había planeado como mi condena, se había convertido en mi refugio. Entendí que su traición ya no me definía, que mi historia no terminaba allí. El crucero dejó de ser un billete de ida y se transformó en el inicio de mi regreso, más fuerte que nunca. Durante una de las escalas, aproveché para organizar mi vuelta sin que Julián lo supiera. Compré un pasaje con mi propio dinero, asegurándome de que todo estuviera bajo control. Era una sensación nueva, poderosa. Por fin, no dependía de nadie, ni siquiera de él. Guardé el billete en mi bolso como símbolo de mi independencia, como la llave que abría la puerta a mi nueva vida. Por primera vez sentí que todas mis decisiones estaban bajo mi control absoluto. Mientras caminaba por la cubierta con el pasaje escondido, pensé en cómo todo había cambiado en cuestión de días. Antes me sentía atrapada, sin salida, y ahora sabía que nada ni nadie podía volver a decidir por mí. Julián había perdido su juego sin darse cuenta. Y yo había ganado algo mucho más valioso que el dinero, la libertad de elegir mi destino. Aquel pequeño papel era mi victoria silenciosa. Cuando regresé del crucero, Julián ya me esperaba en la puerta, con el rostro descompuesto. Apenas me vio, comenzó a gritar, a pedirme explicaciones, a acusarme de traición. Su furia era tan desbordada que parecía fuera de sí, incapaz de comprender lo ocurrido. Yo lo observaba sin alterarme, con una calma que lo desconcertaba aún más. Había ensayado ese momento tantas veces que nada podía sorprenderme. Él exigía respuestas. Hablaba de dinero, de cuentas vacías, de vergüenza, pero yo lo dejaba desahogarse, sin un gesto, sin una palabra. Por dentro, disfrutaba de su desesperación, sabiendo que solo que estaba recogiendo lo que había sembrado. Aquella escena no marcaba mi derrota, sino la suya. Aunque aún me dolía, entendí que había llegado el momento de enfrentar nuestra verdad. Respiré hondo, me mantuve erguida y lo miré directamente a los ojos. Su voz se apagó de golpe, como si no esperara que tuviera tanta firmeza. Cada lágrima que derramé en silencio se convertía ahora en coraje. No necesitaba defenderme. Mi serenidad era mi mejor escudo. En ese instante comprendí que la mujer débil había quedado atrás. Él intentó intimidarme acercándose, pero ya no lograba asustarme. Lo miré con una frialdad desconocida y supe que lo había desarmado.
Su seguridad habitual se desmoronaba frente a mí. Ya no era la esposa que dependía de su aprobación, sino la mujer que lo enfrentaba sin temblar. Ese fue el comienzo de su caída definitiva. Lo miré sin pestañear y supe que había llegado mi turno de hablar. Con voz serena, le dije que lo había escuchado todo aquella tarde, que conocía su engaño y su plan para deshacerse de mí. Sus labios temblaron, pero no le di tiempo a responder. Le agradecí con sarcasmo el crucero, porque lo había disfrutado más de lo que él jamás imaginó. Y sin vacilar, añadí: ahora voy a divorciarme de ti. Decirlo fue liberador, como quitarme un peso del alma. Ya no temía sus gritos, ni su furia, porque sabía que no podía volver a controlarme. Cada palabra era un golpe directo a su ego. No era la víctima que había querido destruir, sino la mujer que lo desenmascaraba con serenidad. Quedó paralizado, mudo, con los ojos muy abiertos y la piel pálida. Por primera vez vi a Julián sin su máscara de seguridad. La verdad lo había dejado vacío, sin excusas. Intentó balbucear algo, pero ya era demasiado tarde. Yo lo observé sabiendo que aquella imagen lo perseguiría toda la vida. La mujer que quiso destruir estaba allí, frente a él, más fuerte que nunca. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto. Miedo. El miedo de quien comprende que ha perdido el control para siempre. No pasó mucho tiempo antes de vernos en los tribunales. Allí, ante jueces y abogados, cada uno defendió lo suyo, pero ya nada me intimidaba. La ley fue clara. Los bienes se dividirían por igual. Julián intentó oponerse, pero ya era inútil. Había perdido mucho más que dinero. Yo, serena, firmé los papeles con una seguridad que jamás había sentido. Al salir del juzgado, él caminaba encorvado, cargando el peso de su propia derrota. Yo, en cambio, respiré hondo y sentí que el aire era distinto, más limpio. Había cerrado un capítulo oscuro de mi vida. Ese divorcio no era solo un trámite legal. Era el símbolo de mi renacer. Julián perdió todo lo que creyó controlar, y yo recuperé lo más valioso de todo, a mí misma.